Permitidme que os ponga una pequeña imagen, que comparta con vosotros una pequeña imagen. De la reunión de hoy, hablando de la velocidad y cómo de repente se aceleran los cambios. En el año 1905, esta es una foto de Nueva York publicada en el Business Insider, y el titular era: por favor, paren los coches, ¿no? Solo unos poquitos años después, apenas 8 años después, esta era la foto que publicaba ese mismo periódico en portada, y el comentario era: por favor, paren los caballos, detengan, eliminen los caballos, ¿no? No sé cómo será el futuro, cuando el futuro nos alcance, pero no sé por qué sale esa cosa rara ahí, pero lo que es claro es que en este momento la situación que hemos vivido ha supuesto la aceleración de una forma insospechada de lo que ya era una tendencia. A veces, cuando las cosas nos pillan así de repente y en una situación un poquito de emergencia, adoptamos a soluciones provisionales. Oye, te cambias de casa, pones un mueble de IKEA así, oye, para salir del paso, y al final el armario sigue allí 20 años después, ¿no? Es probable que en esta situación que nos ha acelerado de teletrabajo, de trabajo remoto, de colaboración virtual, pues hayamos adoptado soluciones que nos han servido para salir del paso, pero a lo mejor no eran las más adecuadas, no eran las más idóneas, no eran las que nos gustaría tener, y conviene, cuando las cosas se van sedimentando, cuando las cosas se van tranquilizando, conviene revisar qué es lo que hemos hecho y ver si, oye, el armario de IKEA lo dejamos allí o necesitamos otro armario y ponemos el que definitivamente queremos y el que nos puede ser más adecuado a nuestra necesidad, a nuestra organización, a cómo lo queremos en nuestra casa. Ese es un poco el objetivo de la sesión de hoy. El objetivo de la sesión de hoy es revisar qué funciona, qué no funciona, cuáles son las mejores prácticas, y tenemos el privilegio de contar hoy con 3 grandes expertos que son, y os lo presento, los estáis viendo en pantalla. No sé si en pantalla lo veis exactamente igual que yo, pero en mi pantalla estoy viendo arriba a la izquierda a Luis Herrera, y os lo presento por orden de intervención. Luis Herrera actualmente es el director de recursos humanos de Inversis Banco, y tiene una larguísima trayectoria, no porque sea mayor, sino porque empezó pronto Luis, larguísima trayectoria en dirección de recursos humanos en los más diversos sectores. Ha trabajado mucho en el ámbito de la comunicación, ha sido director de recursos humanos corrígeme si me equivoco en algún momento, de la cadena COPE, de Onda Cero, de Sogecable, Movistar después. También ha estado en el sector de la moda, en Yves Saint Laurent, Parfums. Ha estado también en Logista y también estuvo en el grupo Prisa durante mucho tiempo. En cuanto a formación, él es licenciado en Derecho, y como es hombre curioso e inquieto, también es licenciado en Geografía e Historia, todo un humanista, todo un humanista. Ahora os cuento de qué nos va a hablar él, que nos va a hablar de la experiencia que ha tenido en su organización, y os presento también a Francisco Gil, Paco Gil, para los amigos, que es catedrático de Psicología de las organizaciones en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de diferentes proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, con una vinculación muy estrecha con Latinoamérica, y ha sido autor de numerosas publicaciones sobre liderazgo organizacional, y un gran experto desde el punto de vista académico, es decir, con todo lo que ello conlleva
de estudios cuantitativos, de estudios verdaderamente argumentados, justificados, documentados de cuáles son los comportamientos que funcionan y que no funcionan en las organizaciones. También ha trabajado como consultor y formador en recursos humanos en distintas instituciones públicas y en diversas empresas. Y en último lugar, participará José Luis Catalina, que es más de casa, es más de Auren BLC e ICAP. José Luis Catalina es casi socio fundador de BLC, ahora Auren BLC, lleva ya una temporada también porque empezó pronto y antes, después de terminar sus estudios de psicología, estuvo trabajando también como director de recursos humanos, estuvo en línea, en Airbus hoy, entonces Casa, también estuvo en Fujitsu y después se ha dedicado al mundo de la consultoría. Primero estuvo en otra consultoría de nuestra competencia y lleva ya una larga temporada liderando el proyecto de Auren BLC. Yo, que me voy a encargar de moderar esta sesión, también soy socio en BLC Desarrollo, en Auren BLC, y me encargaré un poco de molestar lo menos posible y de ir dando paso a nuestros distintos ponentes. Todas vuestras preguntas, todas vuestras dudas, todo lo que me dicen que no se oye bien. ¿Se oye correctamente, por favor? Sí, ¿me ponéis en el chat? Sí, estaba viendo en el chat que me decían que no se oía bien. Todas vuestras preguntas las podéis poner perfectamente en el chat y las iremos recogiendo al final, ¿vale? La sesión va a contar con tres apartados, cada uno de los ponentes nos contarán Enrique, no se te oye. Se ha quedado colgado. Se ha quedado colgado. Pues siendo eso así, Enrique. Pues, así está bien. Sí, parece, yo creo que se debe haber colgado. Pues Luis, creo que la primera intervención era la tuya. Pues muy bien, si queréis empezamos. Empezamos entonces. Como digáis. Fenomenal, tendrá que salir y volver a entrar. Vale, pues si queréis voy empezando. Me pongo a compartir pantalla y vamos hablando. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, al lado de tan ilustres conferenciantes, me voy a centrar básicamente en contaros nuestra experiencia reciente de teletrabajo, lo que teníamos previsto hacer en tema de teletrabajo en una situación ordinaria, cómo hemos resuelto mediante el teletrabajo esta situación del coronavirus y qué enseñanzas sacamos de ella para el futuro. Pero antes, si me permitís, voy a hacer una brevísima introducción a quiénes somos para que contextualicemos pues también lo que luego vamos a comentar. Inversis es un banco, pero es un banco un poco rarito. Un poco rarito en el sentido de que nosotros no tenemos cliente final. Somos una solución de inversión global y de outsourcing para entidades financieras, para compañías de seguros y para otros actores nuevos que están entrando en el mundo de los servicios financieros, que está experimentando un enorme cambio en los últimos años. Hay una serie de cambios regulatorios con carácter permanente, impulsados por el Banco Central Europeo a raíz de la crisis de 2008. Hay una serie de necesidades de flexibilidad y de especialización cada vez más grande. Hay nuevos entrantes que no provienen del mundo financiero, como son las pasarelas de pago y otros muchos actores que están requiriendo un esfuerzo importante para centrarse en lo que es el mundo de la antigua banca, de la banca tradicional, y desechan o sacan fuera de lo que es su actividad otra serie de operativa bancaria
que nosotros podemos hacer por ellos. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Somos, en consecuencia, un banco 100% institucional, no tenemos ningún, insisto, cliente final. Tú no puedes venir a Inversis a abrir una cuenta, son las cuentas de los clientes, de nuestros clientes, aquellas de las que nosotros nos ocupamos. Al mismo tiempo es un negocio core en el sentido de que nosotros nos ocupamos de llave en mano, hacerte toda la operativa bancaria que tú necesites desde el principio de la operación hasta el final de la operación, recorriendo toda la cadena de valor de los procesos financieros. En ese sentido, somos una compañía eminentemente tecnológica. A nosotros nos gusta calificarnos tanto más como compañía de servicios de tecnología que como un banco. Y nuestro producto estrella es una plataforma tecnológica a partir de la cual se puede, y con arquitectura abierta, se puede operar con cualquier producto que haya en el mercado, en cualquiera de los mercados que hay en el mundo. Nosotros no tenemos producto propio, de manera que siempre manejamos productos de terceros con los que hacemos toda esta operativa. Bueno, ahí veis, y no me voy a extender en ello, todo el tipo de, toda la panoplia de operativa que nosotros podemos hacer, que va desde el análisis y la selección del producto financiero, distribuirlos a través de nuestra mesa de tesorería, intermediaria y hacer brokeraje, servicios a instituciones de inversión colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algún ejemplo de nuestros clientes, que como veis en buena medida son bancos de tamaño mediano y alguno grande también, muchas compañías de seguros y otras instituciones del mundo financiero, y operamos desde España, pues que nuestros servicios están en las redes, y con una única sede en Madrid, pues tenemos clientes en toda la península ibérica, en las principales plazas financieras de Europa, y también estamos últimamente extendiendo por Latinoamérica. Somos unas 300 personas, veis ahí un poco, 58% hombres, 42% mujeres y una media de edad de unos 43. Bueno, pues en estas estábamos cuando antes del coronavirus yo presento por fin en el comité de dirección del banco una propuesta de teletrabajo después de bastante resistencia por parte fundamentalmente de mis colegas directores. Bueno, yo creo que no hay mucho que justificar, pero en fin, creo que se explica por sí sola la necesidad de teletrabajo en la medida en que la flexibilidad por parte de la plantilla y la conciliación pues es una reivindicación cada vez más amplia y más en el ambiente, se mejora de esa manera las condiciones de trabajo y se hace a la compañía más atractiva para trabajar en ella, se puede contribuir también a la disminución del espacio, y yo me encuentro por parte de mis colegas con bastantes restricciones, y entonces planteamos desde Recursos Humanos una aplicación del teletrabajo con bastantes restricciones, una aplicación bastante conservadora. Y elegimos 3 criterios para acotar cuáles serían las personas que podrían teletrabajar. Y entonces hablamos de una serie de puestos, de una serie de funciones que no podrían teletrabajar, aquellas que estén más cercanas al servicio al cliente o aquellas que por el empleo de unas herramientas tecnológicas de una especial complejidad, pues harían difícil el trabajo desde el propio domicilio. Por otra parte, hay un ámbito también, unas limitaciones de tipo organizativo, y a ver si se me va a ir todo el departamento a teletrabajar y eso me genera un problema. Bueno, vamos a acotarlo, vamos a ser muy conservadores, vamos a poner solamente máximo en toda la compañía, que insisto, somos unos 300, 20 personas máximo trabajando simultáneamente en régimen de teletrabajo. Y un ámbito subjetivo, esto tiene que ser para personas de mucha confianza, de manera que no cualquiera puede teletrabajar. Vamos a verificar que la gente ha tenido unas evaluaciones positivas y que se hacen de alguna manera acreedores a este sistema. Bueno, más restricciones. No podemos cambiar de régimen. Si tú eliges teletrabajo, tienes que estar en él durante 6 meses. No podemos hacerlo que se extienda demasiado en el tiempo, máximo 8 horas semanales. Eso sí, vamos a dar un ordenador portátil
un acceso remoto a la red del banco facilitados por la empresa, fundamentalmente por motivos de seguridad. Exigiríamos también condiciones de que en el puesto, en tu casa, tengas las debidas medidas de seguridad y salud laboral, y vamos a instalar en ese ordenador que te vamos a dar una aplicación de control, de tal manera que sepamos el tiempo que estás controlado y dónde te conectas, salvando la protección de datos debida, pero vamos a velar porque estés verdaderamente a lo que tienes que estar. Y en esto llegamos, pues como os digo, esto lo planteo como a finales de febrero en el comité de dirección, en el 2 de marzo se comunica todo esto a la plantilla, se da una primera semana, que es la semana del 9 de marzo, para que se presenten solicitudes para 20 puestos. Recordad, se nos presentan 60 personas y en esto llegamos al confinamiento. Y aquí, pues cambia todo. Entonces, el martes 10 de marzo se anuncia el cierre de los colegios. Nos ponemos como locos a trabajar y comunicamos del martes por la tarde al miércoles que 76 personas al día siguiente, recordad, partíamos de una hipótesis de 20 personas, 76 personas al día siguiente las mandamos a teletrabajar desde casa y establecimos criterios de salud, de quién tenía algún tipo de patología previa, criterios de niños que no tenían con quién dejar porque se cerraban los colegios. Nuestra gente de tecnología se recoge los Media Market de Medio Madrid para comprar 300 portátiles de golpe y porrazo y montamos también a toda velocidad un helpdesk, un pequeño equipo desde tecnología para que ayuden a las personas a conectarse a cualquier tipo de problema que tengan desde casa desde el día siguiente. El jueves de esa misma semana, nuestro punto más crítico, más difícil de sacar en régimen de teletrabajo es la mesa de tesorería, porque es gente que opera en tiempo real con bolsas de todo el mundo a través de una serie de herramientas que uno no puede tener en el ordenador de casa. Bueno, pues logramos sacarla a la mitad de la mesa de tesorería, pues como digo, en 2 días a una ubicación alternativa en la bolsa, en el edificio de la bolsa. Ese mismo viernes ya logramos comunicar al resto de la plantilla que a partir del lunes 16 teletrabajaban desde casa. Todavía no se había decretado el estado de alarma porque eso, la primera noticia oficiosa llega esa misma tarde. Y como recordaréis, sale el Real Decreto el sábado. Para esa fecha, para el lunes 16, ya el 87% de la plantilla está trabajando en remoto desde casa. El lunes de esa semana no teníamos todavía previsión más que dar 20 puestos de teletrabajo, como os digo. El viernes de la semana siguiente logramos que la mesa de tesorería tenga ya todos los medios para trabajar desde casa y el lunes 23 de marzo, una semana después, el 100% de la plantilla está trabajando desde casa y así estamos todavía a día de hoy. ¿Qué hemos aprendido en todo este tiempo? Pues yo las enseñanzas las identifico con las 4 A's. En primer lugar, agilidad. Lo que hemos demostrado, y sobre todo nos hemos demostrado nosotros mismos, es que cuando vienen mal dadas somos verdaderamente ágiles. Hemos hecho cursos de Agile, de muchas otras cosas, pero a la hora de la verdad, bueno, pues la experiencia se demuestra andando y nos hemos puesto en un tiempo récord a trabajar, como digo, el 100% de la plantilla desde casa y a plena satisfacción. Nosotros hacemos entrevistas recurrentes de satisfacción del cliente y la satisfacción del cliente incluso ha aumentado con respecto a la encuesta previa al confinamiento. Pero también yo destacaría la otra segunda alineamiento. Aquí hemos arrimado el hombro todos, desde el consejero delegado hasta la última persona que ha entrado en el banco. Y ha habido buen rollo, ha habido mucha colaboración por parte de todo el mundo en situaciones incómodas, en las que ha habido que darse mucha prisa, en la que ha habido que ceder, en la que ha habido que colaborar más allá de la propia responsabilidad. Tercera A, nos hemos arriesgado.
hemos perdido el miedo. Hemos dicho, en algo donde parecía que no se podía hacer y que no convenía hacer, hemos tirado para adelante. Es verdad que empujados por una situación seria externa, pero nos hemos arriesgado y esto yo creo que enseña que muchas veces en la vida el salir de la tan manida zona de confort y adoptar una parte de riesgo trae cuenta, porque en definitiva lo que hemos conseguido, y esta es la cuarta A, es el incremento de nuestra autoestima. La compañía venía de una temporada relativamente larga donde hemos estado en venta, estuvimos a punto de que nos vendieran, con carácter previo tuvimos un ERE, porque compramos otra compañía y la integramos a otra velocidad, y con carácter previo habíamos escindido nuestro negocio retail y habíamos vendido todas nuestras redes sucursales. Eso también fue un pelín traumático para la plantilla. Veníamos en una zona, de una etapa un poco de tristona, un poco de falta de querernos, de ver un poco futuro a la compañía. Y yo creo que con esta situación hemos ganado mucho en autoestima, en orgullo de pertenencia, en sentirnos equipo. ¿Qué nuevas oportunidades vamos a aplicar? Pues en lo inmediato, un nuevo teletrabajo. Ya estamos hablando de que, como mínimo podríamos tener el 20 o el 25% de la plantilla de manera permanente, aunque sea rotatoriamente, régimen de teletrabajo. Hemos pasado de un 20% que no llegaba a un 10% a más que duplicar la cifra, ¿no? Con más tiempo, por supuesto, lo de las 8 horas esas que os contaba al principio ha quedado en el olvido. No sé en dónde llegaremos, no hemos cerrado este tema, pero más tiempo sin duda alguna. Mejor coordinado, porque en esto tenemos ya experiencia y hemos demostrado y nos hemos demostrado que la empresa funciona, que las cosas se coordinan y que salen adelante. Y para mí lo más importante, quizá, más supeditado a los objetivos y a la confianza. No es que no vayamos a mantener una herramienta de control, pero sí que es verdad que la gente, yo creo que ahora confía en que el teletrabajo pues es algo que no necesariamente es sinónimo de escaqueo o de menor eficiencia. Tú fijas objetivos, tú confía y las cosas irán saliendo. Da la casualidad de que en el mes de noviembre vence el contrato de alquiler del edificio y lo teníamos que renovar. Bueno, pues prácticamente ya lo tenemos ultimado la renovación, pero vamos a renunciar a una planta. Nosotros ocupamos 5 plantas en un edificio ahí en el barrio del aeropuerto y, bueno, pues qué mejor prueba de que esto viene para quedarse, de que estamos ya pensando muy seriamente y negociando sobre una base de espacio inferior a la que teníamos. Y eso también culturalmente implica que vamos a disponer de nuestro espacio de trabajo de una manera diferente, porque seguramente ya no habrá puestos fijos, o no en todos los casos, puesto que haya tiempo en el que la gente esté teletrabajando. Probablemente tengamos que eliminar o reducir los despachos, cambiar el tamaño y la disposición y la manera de reservar las salas de reuniones, una oficina sin papeles, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, le decía a alguien el otro día, yo me vine con mi portátil a casa sin un solo papel y llevamos más de 2 meses y no he echado de menos uno solo de los papeles, con lo cual una de las primeras cosas que haré cuando volvamos a la oficina es hacer una limpieza en enorme profundidad, ¿no? Porque no vale para nada. Y luego hemos aprendido nuevas intangibles. Yo creo que hay Paco nos hablará seguramente después y José Luis, pero hay un nuevo liderazgo lejano, porque estamos lejano en la distancia, pero con una cercanía que tienes que, de alguna manera, suplir la distancia con una cercanía mayor en el trato de la gente, y yo creo que eso se ha demostrado este tiempo. Y al mismo tiempo hay que tener una comunicación más cercana, puesto que estamos lejos. Desde Recursos Humanos pues, llevamos una media de una comunicación cada 2 días a toda la plantilla, bueno, pues que van desde comunicaciones más nimias, como que mañana empieza un curso online de no sé qué, a tips de teletrabajo, a temas más motivacionales, porque creo que es importante tener a la gente alineada. Y yo creo que nos ha dado, y con esto ya voy terminando, nuevas oportunidades para pensar en varios aspectos. A mí me hace reflexionar mucho que el teletrabajo está muy bien, pero también
¿qué echo de menos? Pues perder el tiempo para construir equipos. O sea, a veces nos quejamos en las organizaciones de cuánto tiempo está la gente en la máquina del café o si bajan a fumar. Pero una de las cosas que yo creo que hace cultura es ese roce intangible de la gente que hace que nos comuniquemos en nuestro día a día y que ahora hemos perdido. Eso no lo debemos olvidar. Como tampoco debemos olvidar que somos profesionales, pero también somos personas. Uno de los aspectos negativos del teletrabajo, y hay que cuidarlo, es que todo el mundo con el que hablo dice que la distinción entre la parte privada de nuestra jornada y la parte profesional o laboral se complica muchísimo. Y yo creo que en eso deberíamos ser sabios y aprender que el hecho de estar en el mismo sitio teletrabajando no implica que uno pierda el enriquecimiento personal que tiene que tener cuidando las amistades, cuidando la familia, cuidando el leer, cuidando el ocio. Bueno, ¿cómo vamos a convivir con eso? Y por último, para mí, ya no del teletrabajo, sino de toda esta etapa tan negativa que nos ha tocado vivir, lo más bonito ha sido los aplausos de las 8 de la tarde a tantas personas que han estado pensando fundamentalmente en el bien común. Y en nuestras empresas, si algo hemos aprendido, yo creo, por lo menos nosotros de esta etapa también, es que en la medida en que todos hemos mirado por el bien común y por el bien de los otros, de los compañeros, pues esto ha salido adelante y ha sido mucho mejor. Muchas gracias. Nada más por mi parte. Enrique, no se te oye. Tienes el audio desconectado. Perdonad, sí. Ahora. Que, bueno, con la tecnología. Muchísimas gracias, José Luis. Decía que se me había colgado el ordenador cuando te iba a presentar, que tu parte se titula Nuevo entorno, nuevas oportunidades, tu ponencia magnífica de cómo esta situación, que en principio no ha sido muy adversa, le habéis sabido dar la vuelta y habéis sido un vector de transformación. Creo que esos aprendizajes que habéis señalado, que has señalado, son muy, muy relevantes y no dejo de imaginarme a todo el equipo de Jesús, vuestro director de informática, con coches por ahí yendo al Media Market porque ningún suministrador era capaz, y ese esfuerzo colectivo en un momento, bueno, pues en un momento en que hay que poner eso en marcha, y un esfuerzo de generosidad que ha supuesto un enorme aprendizaje. Antes de pasar a la sección siguiente y hablando de esto, de nuevo entorno, nuevas oportunidades, yo otro aspecto que he visto, que me ha sorprendido, tanto en amigos como en los chavales, en mis propias hijas, ha sido la transformación y la oportunidad que ha supuesto esto en el ámbito académico. Ha sido, las 2 primeras semanas fue un poco de lío, pero a las 3 semanas los chicos estaban teniendo una continuidad en su experiencia de aprendizaje impresionante, y manejando muchos profesores que quizás antes pensaban que era imposible, manejando Google Class, manejando nuevas tecnologías, nuevas plataformas. Un buen amigo que es muy poco digital y que no tenía una plataforma para dibujar y se dedica al cálculo de estructuras, se había montado una cámara enfrente de un papel para explicar a los alumnos, y así había salido adelante. Paco, tú como académico y que también has tenido que hacer esta adaptación a pasos agigantados, yo creo que ha sido también una gran oportunidad, ¿no? Y cómo qué de ese aprendizaje va a transformar y se va a quedar en el mundo académico. Hola Enrique, espero que me oigáis bien, un saludo a todos. Respecto a este tema, obviamente es interesante porque nos ha pillado a todos de sopetón, estábamos a mitad de curso académico y lógicamente pues había que reinventarse. Tengo que señalar que en el ámbito académico, pues obviamente hay mucha diferencia, como es lógico, de universidad a universidad. Están las universidades online, que lógicamente su forma de trabajar es así, las universidades a distancia, y están las meramente presenciales, como es la que yo represento, la Universidad Complutense de Madrid,
que realiza algunas actividades online, pero evidentemente es obligatorio la presencialidad de las personas en las aulas. Entonces esto plantea más dificultad. Es cierto que no a todo el mundo le ha supuesto igual dificultad. Por ejemplo, las personas, y ahí me incluyo yo, que llevamos unas metodologías más participativas y una evaluación continua a lo largo de todo el curso, y que podemos manejar en algún caso grupos pequeños, esto es más factible. Pero este no es el caso en general de la Complutense, que como sabéis es una universidad seguramente por número de personas la mayor de Europa, y estamos con grupos de 60 o más personas, con lo cual un profesor puede estar atendiendo a 3 grupos, 180 personas o más personas, y esto pues evidentemente genera un problema específico. La dificultad también va en función, como es obvio, por la edad de los profesores. Es decir, estos nativos digitales, personas jóvenes, etcétera, es que ya lo venían haciendo en clase y ya estaban por delante. Y las personas más veteranas y a punto de jubilarse, pues lógicamente para ellos ha sido un shock importante. Quiero decir que la adaptación como balance ha ido bastante bien dentro de lo que ha sido posible. Yo creo que un 70-80% se han dado clases, se han recuperado clases, se han hecho tutorías, se han revisado trabajos. El punto crítico que se estableció fue doble. Por una parte, las prácticas empresariales o las prácticas en contextos reales, en los hospitales, por ejemplo, en el ámbito de los centros de la salud, y los exámenes. Esto también afecta a la universidad en función de distintas facultades. En el caso de todas las áreas de la salud, se decretó que obligatoriamente al menos las prácticas y los exámenes fuesen presenciales, pero esto obviamente generó un problema, con lo cual al final, después de muchas discusiones y demás, se impuso pues, la norma en los decretos que en este momento se publicaron a través finalmente de una carta de nuestro rector que dijo que por lo menos hasta septiembre todas las actividades serían no presenciales y los exámenes también. Bien, ¿esto cómo se ha sobrellevado? Pues sobre todo con paciencia, lógicamente, pero con mucho apoyo informático necesario. Nos han prestado páginas para hacer consultas, teléfonos de apoyo, etc. Han intentado gestionar mejor las plataformas para que no estuvieran sobrecargadas, no fuesen lentas. Nos han dado cursos de formación, o por lo menos los han subido a la red, y después han intentado brindarnos una serie de garantías, sobre todo para realizar los exámenes en las condiciones pues, más adecuadas posibles. ¿Qué es lo que veo yo para el futuro? Pues evidentemente que desde luego estoy convencido que el curso que viene va a ser parte presencial, mejor dicho, parte virtual, si no todo, con lo cual este tipo de enseñanza vamos a tener que incorporarla de forma central en la universidad presencial como es la propia Complutense, con lo cual ahora mismo hay pues, una agilidad de también proporcionar los equipos informáticos, porque algunos incluso se quejaban desde casa tenían dificultades de conexión o mucha lentitud, etcétera, y también una formación pues, que yo creo que va a ser muy intensiva de aquí a septiembre que empiece el curso próximo. Y de cara al futuro yo creo que va a haber una connivencia de presencial y virtual. Lo fundamental, y es lo que ponemos encima de la mesa todos los docentes, es lo siguiente, es que las competencias que queremos desarrollar en los alumnos, que es lo que lógicamente se recoge en los planes de estudios en los que se han inscrito los propios alumnos, pues realmente se consigan. Con lo cual hay cosas que se van a conseguir muy fácilmente, no cabe duda, y otras prácticas más de tipo de intervención aplicada, etcétera, que va a ser un poquito más complicado.
pero evidentemente hacemos lo que buenamente podemos y estoy relativamente satisfecho con el resultado. Gracias, Francisco. El sorprendente eso, bueno, evidentemente todo proceso de transición en cualquier cambio, ese apoyo, esa formación, ese respaldo, pero sorprendente como la gente, como decía, la gente que en principio parecía más reticente a la tecnología ha incorporado eso. Sobre este aspecto de nuevos entornos, nuevas oportunidades, José Luis, muy rápidamente, a mí sí me gustaría preguntarte qué beneficios concretos crees que esta aceleración del proceso de incorporación a teletrabajo que apuntaba Luis nos ha supuesto tanto para los colaboradores a título individual como para las organizaciones. Muy bien, gracias Enrique. Lo ha contado magníficamente Luis, gran parte de las ventajas, ¿no? Por hacer casi un pequeño resumen, porque él lo ha mencionado muy bien, desde luego hay un aspecto interesante en cuanto a nivel económico, tanto para las empresas, por ejemplo con la gestión de espacios, como tú has comentado, Luis, como para las personas también. Gastamos menos en desplazamientos, gastamos menos en comidas, incluso, decirme, por favor, si no es así, incluso menos en ropa, ya no tenemos que ir tan monos ni tan monas. Podemos estar con una camisa, no nos vamos a poner de pie. Incluso con un polo. Y hasta en ropa podemos ahorrar, ¿no? Yo creo que también se va a mostrar un incremento de la productividad. Luego haré un pequeño sondeo demoscópico entre los asistentes, pero yo creo que la sensación que hay es que estamos más entregados al trabajo, la mayoría de nosotros. Luego hablaré de un síndrome que yo creo que también se está produciendo, ¿no? Pero yo creo que va a haber seguramente en los puestos en los que no requieran esa presencialidad, desde luego incrementos de la productividad. Desde luego ganamos también en conciliación, indudablemente, eso es evidente. Hemos ganado en sensación de autonomía, bueno, sensación y en realidad de autonomía. Pero luego hay otros aspectos intangibles que yo creo que están siendo interesantes, ¿no?, a tener en cuenta en esta pandemia. Uno, que es perder el miedo al cambio. Nos hemos visto envueltos en un tsunami y pues estamos tirando para adelante y podemos trabajar, estamos coordinados, anda, y sale el trabajo. Entonces yo creo que esto nos va a hacer perder el miedo atávico que a veces tenemos al cambio, ¿no? Yo creo que también la pandemia y esta situación nos está ayudando a relativizar las cosas. Cosas que antes nos parecían tremendamente importantes, ahora nos estamos dando cuenta de que a veces me ahogo en un vasito de agua, ¿no? Y yo creo que eso también es bueno. Creo que también está sirviendo para socializar más. Con los horarios que solemos tener y con lo que perdemos en tiempo de transporte en Madrid, yo os puedo decir en mi experiencia personal, no sé en la vuestra, podríamos hacer otro sondeo demoscópico, pero yo creo que estamos socializando más. Yo por lo menos hablo mucho más con amigos, tenemos cervezas virtuales bastante más que lo que solía tener. Y por último yo creo que es una ventaja también muy interesante en cuanto al tipo de management, lo que tú has comentado también, Luis. Yo creo que va a hacer que pongamos mucho más el foco en los resultados que en las tareas. Y a veces el micromanagement ha abundado sobre una visión un poco más amplia, más orientada a objetivos y no tanto a quién hace qué y en qué momento, ¿no? Entonces yo creo que todos estos podrían ser esas ventajas que estamos teniendo de esta situación. Perfecto, perfecto. Sin duda, nuevos entornos, nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes. Y por otro lado, pues las personas seguimos teniendo necesidades parecidas, ¿no? Y el apartado que habíamos encargado a Paco era que como somos tan parecidos que asustamos, la esencia del liderazgo probablemente no cambia gran cosa, pero que en este escenario las técnicas sí. Y Paco, queríamos que nos comentaras como experto y como estudioso de los comportamientos de liderazgo, bueno, pues qué cambios, qué exigencias, qué dicen los estudios que es necesario en el ámbito del teletrabajo y dónde hay que poner más énfasis, más atención, que hay que cuidar particularmente y cuáles son las buenas prácticas. Tienes un cuarto de hora que te pediría que te ajustaras al tiempo. Voy a procurar hacerlo en 14 minutos. Bueno, pues pongo la presentación, confirmarme que se ve. Perfecto, todavía no. ¿Aún no la vemos, Paco?
Está entrando, está entrando. Ahora está, ahí la tienes. Perfecto, está en plan presentación, ¿verdad? Sí, mejor. Vamos a ver. Ahí, ¿verdad? Bueno, Ahora, pues, buenas tardes. De nuevo, pensé que esta parte era al principio y tenía obviamente que hacer unos agradecimientos de rigor. Agradecimientos a Auren BLC por invitarme ya a la escuela de consultoría para este tema. Y evidentemente un saludo a las personas que me acompañan, a Luis y a José Luis, y por supuesto también a Enrique por esta coordinación. Mando también un saludo a todas las personas que nos están viendo. Me consta que de Latinoamérica hay una representación interesante, especialmente de Brasil, de Fortaleza, de la escuela, del Centro de Dirigentes Logistas, que tenían que estar aquí en Madrid con nosotros, con BLC, con la Universidad Complutense, y por las razones que todos sabemos no ha podido ser, pero por lo menos estamos en contacto de esta forma. Un saludo para todos y deseando sobre todo que os encontréis bien. Bien, voy a hablaros, como decía Enrique, sobre el liderazgo en remoto, y con ese título, la esencia del liderazgo no cambia, pero las técnicas sí. Y yo arrancaría con una pequeña anécdota, que es la siguiente. Yo hace mucho tiempo, hace 15 años o quizá algo más, estaba dirigiendo una tesis doctoral sobre equipos virtuales de trabajo para un alumno que venía de México, que lo hacía con unas empresas tecnológicas muy potentes, con representación en España, y estábamos viendo pues, todas las vicisitudes de los equipos virtuales, que entonces era una novedad. Y recuerdo que invité a un ponente para hablar en un curso que hicimos, que fue un ex alumno de la Universidad Complutense, luego fue alto directivo para el sur de Europa de una multinacional muy importante, que invité para dar una charla y habló de los equipos virtuales, de lo que se sabía en ese momento, de la pequeña práctica que él tenía, y cuando acabó la conferencia se dirigió hacia mí y me dijo: oye, ¿y cómo se dirigen los equipos virtuales? Porque hasta ahora venimos haciendo lo que hacíamos siempre, pero no sé exactamente si lo hacemos bien o lo hacemos mal. ¿Qué hay que hacer para dirigir con éxito los equipos virtuales? Y yo, obviamente, le dije, pues espérate, porque las investigaciones en ese momento eran muy pocas, pero supongo que va a ser un tema recurrente y muy relevante, como así lo ha demostrado. Pues bien, ¿qué le contesté en ese momento? Pues le dije, pues mira, no lo sé, pero te voy a decir una cosa. Si tú diriges bien a tus equipos en plan presencial, en plan personal, evidentemente aplícalo en el plan también online, que seguramente no te vas a equivocar. Eso no quita que tendrás que poner más énfasis en unas cosas u en otras, pero la esencia yo creo que es la misma. Por tanto, yo creo que esa anécdota ilustra el propio título que tenemos hoy y efectivamente recogeré al final de mi comparecencia pues la respuesta que hoy le daría a ese profesional y que es alumno de nuestras aulas. Evidentemente yo voy a tratar de plantear esto fundamentalmente basado pues, en la investigación que se está haciendo ahora, que ya es bastante abundante, aunque no del todo conclusa, pero creo que sí que aporta una evidencia importante. Y apoyándome, como tenéis ahí también, no solo pues, los recursos que me proporciona la propia Universidad Complutense, sino también programas internacionales, como el programa de liderazgo organizacional GLOB, en el que soy representante del equipo para España, es un equipo internacional de más de 200 personas en todo el mundo. Y también con la práctica aplicada que hacemos en el ámbito municipal, en este caso latinoamericano. Bien, este liderazgo remoto, que además ha recogido muchas terminologías, los e-leaders, los líderes electrónicos, el teleliderazgo, etcétera, si lo vemos cómo se define, pues algo así como lo siguiente: es un proceso de influencia social mediado por las tecnologías avanzadas de información para producir cambios en las actitudes, sentimientos, pensamientos, comportamientos y desempeño de los individuos, grupos y organizaciones. Es decir, que están diciendo lo mismo que decimos que hay que hacer para dirigir equipos reales.
influencia en las personas para, lógicamente, conseguir los objetivos que tenemos en las organizaciones. Lo único que varía es esa parte subrayada, mediado por las tecnologías avanzadas de la información. Entonces, nos vamos a encontrar que, en cierto modo, la naturaleza es la misma, presencial que virtual. Lo que varía es, como veis, el contexto, que, lógicamente, es más complejo, por la dispersión geográfica, sobre todo, y los ritmos temporales. A veces trabajamos en sincronía, pero muchas veces asincronía, a destiempo, con un mensaje que leemos fuera de tiempo y fuera de contexto. Pero esto nos llevará a que tengamos que poner énfasis, por tanto, en ese contexto especial, realizando determinadas actuaciones. Quiero señalar que los líderes malos, los líderes negativos, los líderes destructivos, son igualmente malos en un sitio como en otro, en los equipos presenciales y en los reales. Líder autoritario, tomando e imponiendo decisiones, los líderes abusivos, conductas hostiles, que intimidan, que menosprecian, los líderes pasivos, que evitan tomar decisiones, que se desentienden de sus responsabilidades, etc., no son neutros, ni mucho menos, no sabemos que repercuten en la salud y el bienestar de las personas, provocando sobre todo gran insatisfacción, burnout y acoso. De hecho, se cita que una de las principales fuentes de burnout y insatisfacción no es el trabajo en sí, no es la situación concreta, es el jefe. Esto lleva a que haya un abandono muy importante de las empresas, no se retenga y no se involucra a las personas, y cuando alguien se va de una empresa, el jefe generalmente le pregunta de forma ingenua, ¿por qué te vas? ¿Por qué nos dejas? ¿Qué te ofrecen las otras organizaciones? Seguramente que es un atractivo económico mucho más poderoso que nosotros no podemos contemplar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿por qué no te quedas? Es decir, ¿qué estamos haciendo mal para que no sigas con nosotros? Esto lleva pues, a algo que es bastante conocido, que la gente no renuncia a las empresas, sino que renuncia a los malos jefes que tienen en esas empresas. Por tanto, este liderazgo negativo es igualmente vigente, lógicamente, estos principios básicos en cualquier tipo de organización y cualquier tipo de trabajo. Bien, como alternativa a estos liderazgos tenemos otros enfoques, los liderazgos positivos que llamamos, que son personas con un sincero deseo de servir a la organización a la que se debe y a las personas que la forman, se enfocan más en las potencialidades y las cualidades positivas que tiene la gente, no hurgan en los errores y en lo negativo y tratan de desarrollar las competencias y, lógicamente, enriquecer a las personas. Y además, estos enfoques está demostrado sobradamente que consiguen objetivos excepcionales a nivel de metas de la propia organización. ¿Qué estilos vemos aquí? ¿Por dónde está trabajando hoy, sobre todo, la investigación académica? Con tres tipos de estilos: el líder auténtico o ético, servidor, según distintos enfoques, que como es, habla de que lo primero son los valores. La persona líder tiene que tener los valores, tiene que transmitirlos, tiene que sopesarlos, tiene que consultarlos, tiene que, lógicamente, defenderlos, no, lógicamente, pues cambiarlos en cualquier tipo de contratiempo. En segundo lugar, un líder transformacional, que sabemos que es un líder que busca metas retadoras, más allá de lo que habitualmente hacemos, sobre todo ligándola a metas comunes, no objetivos individuales, no beneficios particulares. Y lo hace buscando el compromiso de las personas, no la obediencia, no estipendios que se producen a nivel de contrato, sino porque las personas viven ese proyecto y se implican y se comprometen con él. Y, en tercer lugar, un líder positivo que todos esos defectos negativos, burnout, estrés, quedan prevenidos a través del desarrollo de fortalezas, aspectos positivos, etc. Pone en valor todo lo bueno que somos y todo lo bueno que podemos hacer. Pues bien,
tenemos que decir que todos estos enfoques son igualmente útiles, y esta es la esencia del liderazgo, para aplicar en el contexto del liderazgo remoto. Ahora bien, tenemos que hacer ajustes porque la situación lo reclama. Ajustes en algunas actuaciones, en algunas técnicas, en algún tipo de estrategia utilizada. Y estos enfoques, estos retoques, estos ajustes, se centran tanto en las tareas como en la relación. Tanto la organización y realización de trabajo como en la relación individual como relación con los equipos. Voy a repasarlas muy brevemente para cumplir el horario previsto. Organización del trabajo, pues es importante que ante ese nuevo escenario, esa nueva circunstancia, que se establezcan procedimientos y pautas muy claros, conocidos, y obviamente familiarizados si es posible. Delimitar los roles que tiene cada persona y a lo mejor reajustar. Ya no estamos como antes, las cosas han cambiado y tiene que haber algún tipo de reajuste. También revisar el ritmo y las planificaciones que hemos planteado y quizás replantear plazos porque obviamente la circunstancia es otra. Proveer los recursos necesarios y identificar especialistas. Nosotros utilizamos un término que es memoria transactiva que hace referencia a quién sabe qué, dónde está el especialista, que lo tengo seguro en mi organización, pero no sé dónde encontrarlo, quién me puede dar ayuda, y esto es especialmente importante en este momento que puedo tener muchas dificultades y me lo pueden resolver con cierta facilidad. Respecto a la realización del trabajo, pues obviamente tiene que poner énfasis en establecer la visión, propósito, objetivos de lo que veníamos haciendo, pero de lo que estamos haciendo ahora en este nuevo contexto. Y estos objetivos que sean comprendidos y compartidos. Dar retroalimentación, que sea frecuente y que no sea demorada, lo más inmediata posible. Realizar la coordinación oportuna, hacer intervenciones activas, que esté presente, como vamos a ver, y proactivas, anticipándose a situaciones futuras. Y en ese sentido, por ejemplo, anticipar problemas que se pueden producir, que de hecho ya se están produciendo, y aportar soluciones o pedir que se aporten soluciones. Centrándonos ya en la relación, nos vamos a encontrar también con estas medidas. Primero, centrado en las personas. Yo creo que antes ya se comentaba, y lo decía Luis, que hay que tener mucha visibilidad, efectivamente, hay que estar ahí, no podemos estar escondidos, no puede haber un silencio. Tenemos que estar muy visibles con frecuencia y con lo que llamamos medios de mayor riqueza, es decir, con comunicaciones a ser posible de videoconferencia, que no solo nos oigan o que no solo recibamos un correo, sino que podamos ver a la persona con su expresión no verbal, con sus matizaciones, entonaciones, etc. Es importante ese trato individualizado y saber ponernos en el lugar de las personas y de cada uno de los trabajadores, porque tienen seguramente necesidades muy específicas y seguramente van cada uno a pues necesitar ritmos de adaptaciones diferentes. Por ejemplo, como he dicho yo antes, respecto a la edad de los docentes. Y promover el bienestar, la seguridad y la salud. Antes también Luis echaba en falta ese café informal y relajado, que ahora no se puede tener, pero yo creo que es importante que el propio líder pues insinúe de que hay que establecer límites, hay que establecer horarios, de que no se sobrepasen ciertas horas de trabajo, aunque tengamos el trabajo muy cerca y a mano, y fomentar rutinas saludables, multitud de prácticas, ejercicios, dieta, etcétera, etcétera. Todo esto puede ser un buen consejo de líder que puede ser, obviamente, tener mucho impacto. Luego, mostrarse muy disponible y desarrollar confianza. Y esta, como sabéis, es la clave de todo lo que es el trabajo a distancia. La gente no la vemos, no la perseguimos, no podemos sorprenderla, no sabemos lo que están haciendo, pero confiamos en que hacen lo que tienen que hacer y lo que tienen que hacer lo están haciendo bien. Por tanto, desarrollar esa confianza. Y finalmente, ya centrado en el equipo, nos vamos a encontrar en tratar de crear una identidad colectiva, es decir, hacer ver cómo las cosas que se hacen, aunque sea el éxito individual de una persona,
es el éxito compartido por todo el grupo, con la aportación de todo el esfuerzo de todos los demás miembros. Desarrollar también un clima de seguridad psicológica, que esto significa que vamos a realizar reuniones para hablar, pero no solo de los éxitos y de ponernos medallas, sino también de fallos, de errores que hemos cometido. Pero vamos a hablar sin represalias, sin culpa. Y vamos a buscar soluciones por parte de todo el grupo y ver que el error es algo que se puede cometer, que a todos nos puede pasar, pero aquí estamos todos para darles una solución, porque el error nos va a permitir aprender. El error es tolerado, lo que no es tolerado es repetir el mismo error o taparlo. En tercer lugar, proveer, como veis, una eficacia colectiva, es decir, asumir retos. Quizá ahora hay nuevos retos distintos a los de antes y vamos a asumirlos en la medida de nuestras potencialidades, sin extralimitarse, porque tenemos que conocer nuestras limitades y tenemos que conocer nuestras potencialidades. Y vamos a poner metas retadoras en este nuevo escenario. Y finalmente, saber prever y gestionar conflictos. Bien, para ir acabando, estas son recomendaciones generales que yo encuentro en la mayoría de las investigaciones, son muy recurrentes, como otras que señalan que ciertos estilos que ya estamos aplicando son especialmente aplicables y necesarios en este contexto a distancia. Todo lo que sea participativo y consultivo, todo lo que sea delegativo y de apoderamiento, todo lo que sea distribuido y compartido, incluso un liderazgo que repartimos y que todas las personas pueden tomar el timón del barco en un momento determinado, y el autoliderazgo, la capacidad de que cada uno se lidere a sí mismo. Para acabar, quiero señalar que en toda la revisión de la literatura también se ha hecho un homenaje a este liderazgo transformacional como un liderazgo excepcional, que con una evidencia importante en multitud de aplicaciones, en multitud de contextos, y se ve que también es sumamente importante aplicado en equipos remotos. Las investigaciones reflejan lo siguiente, reflejan que estas principales dimensiones que tiene lo que caracteriza al líder transformacional, obviamente consiguen éxitos excepcionales. ¿Y qué cualidades son esas? Simplemente las repaso brevemente. Influencia idealizada, es decir, desarrollar una visión, lo hemos dicho antes, pero también actuar como modelo. Aunque estemos lejos, se va a saber lo que hacemos y tenemos que ser los primeros en cumplir. Pongo como referencia una pequeña cita de Bill Gates, que habla que el secreto del éxito de los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar el primero. Es decir, tener una visión de este momento en el que estamos y qué podemos hacer para conseguir un mayor recorrido. La segunda es motivación inspiradora, es decir, desarrollar altas expectativas, pero además metas excepcionales, pero superiores a las individuales, buscando metas de equipo y promover el trabajo en equipo. Ya lo decía un proverbio chino, muy famoso, oriental, que si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. En tercer lugar, la estimulación intelectual, es decir, que la gente, incitar a la gente a que piense, a que repiense, a que analice las cosas que ve y que dé soluciones y que plantee nuevas formas, que tenga un talante creativo e innovador. Einstein siempre señalaba esta frase que le he hecho célebre: si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. Y finalmente, una consideración personal, un trato humano, reconociendo el capital, reconociendo las necesidades y las habilidades y la eficacia que tiene nuestro propio equipo, pero también preocupándonos por el bienestar y por la salud de las personas, mostrando conductas de apoyo. Decía Branson que creo en verdad que si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tu negocio. Y también decía Carnegie, un gran gurú de la formación, el secreto de mi éxito fue rodearme de personas mejores que yo. En definitiva, ¿qué le diría yo a ese profesional que fue alumno mío y que en ese momento me hacía esa pregunta de cómo dirigir? Pues le diría que lo que ya sabemos que se está haciendo bien, hágase.
a mí me consta que lo estaba haciendo bien, por tanto, no cambies de estilo de comportamiento. Únicamente sí, pon interés y pon cuidado en ciertas medidas para organizar mejor ese trabajo y para cuidar mejor a las personas. Por lo tanto, la esencia del liderazgo no cambia, pero las técnicas sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Ha sido todo un catálogo, un checklist que pasaremos a los participantes, porque creo que hay un montón de pautas muy concentradas en el tiempo, pero como tú dices, avaladas por los estudios de esos aspectos donde hay que poner énfasis para que lo que es el liderazgo de personas, que sigue siendo fundamental, funcione. Ha señalado un aspecto que creo que estoy de acuerdo contigo, que es absolutamente crítico, que es la confianza. Y en este sentido le quería preguntar a José Luis, que ha trabajado de forma muy particular los temas de engagement y de compromiso, en qué medida la confianza o qué otros factores en remoto hay que poner particular cuidado, José Luis, para reforzar ese compromiso de los equipos, o por lo menos para que no se diluya o no se afloje. Sí, perfecto. Se podría pensar que quizá al estar trabajando en remoto podría suponer una bajada, una pérdida en los niveles de compromiso de la gente. Yo pienso que puede ser incluso perfectamente al contrario, ¿no? Aumentar los niveles de compromiso, porque hay muchos factores que pueden ser muy interesantes, ¿no? En un estudio que hicimos, como se acercó al millar de personas, en encuestas que realizamos para diversas empresas, vimos que había toda una serie de factores que incidían en el compromiso. Me voy a centrar en los aspectos relacionales con el jefe particularmente, no qué comportamientos del jefe eran los que producían más compromiso y los que producían menos. Decían, por un lado, tener un trato o recibir un trato respetuoso. Increíble, esa fue la que más correlacionaba con alto nivel de compromiso. Ser tratados como personas, ser tratados con respeto. Impresionante, lo que más, fijaos, correlacionaba con alto compromiso. Segundo, relataban el tener buenas relaciones con su jefe, tener una relación de confianza, sino de amistad, por lo menos una relación positiva y adecuada. Tercer lugar, sentirse reconocidos, sentir que efectivamente tenían reconocimiento por parte de su jefe y de la compañía. Cuarto, sentir que confiaban en ellos. Y quinto, trato justo. Y digo yo, ¿y todo esto no lo podemos hacer también en remoto? Podemos hacer perfectísimamente en remoto. Es más, por ejemplo, la sensación de confianza la podemos desarrollar mucho más trabajando en remoto. De lo que se quejaban la gente que tenía menos nivel de autonomía, menos nivel de compromiso respecto a sus jefes, decían, en primer lugar, falta de autonomía. Precisamente ahora lo podemos fomentar mucho más, la autonomía. Siguiente, falta de escucha. También lo podemos hacer perfectamente en remoto. Tercero, no recibir información relevante. Esto puede ser quizá un poquito más difícil, pero no necesariamente tiene por qué serlo. Y cuarto, no recibir feedback de manera frecuente o de manera adecuada, ¿no? Todos estos comportamientos que correlacionaban más con compromiso los podemos hacer perfectamente, incluso potenciar, sobre todo lo que tiene que ver con autonomía y con confianza. Por tanto, situación perfecta para mejorarlo incluso. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Relacionado con esto de la confianza y con estas técnicas que cambian, me ha hecho gracia, Luis, cuando comentabas antes que les habíais puesto casi un espía en el ordenador para saber dónde estaban y si estaban conectados o no, o si habían dejado ahí. Claro, de nuevo estamos hablando de confianza como requisito básico, ¿no? Y evidentemente la confianza no impide monitorizar, no impide controlar, pero es un requisito indispensable, ¿no? Porque si no es esa sensación de supervisión. Pero bueno, una de las grandes barreras que tenemos en ese proceso de implantación de liderazgo remoto es precisamente esta sensación de necesidad de control, de desconfianza. Oye, y si no los veo, ¿cómo voy a saber qué hacen? Yo también me preguntaría a veces, y cuando los ves, ¿sabes qué están haciendo? Porque a lo mejor tienes allí el cuerpo, pero la cabeza está en otro lado, ¿no?
hablando de esto, de técnicas de liderazgo que cambian, aquí te preguntaría cómo ves, cómo cambiamos a los managers, cómo les ayudamos en ese proceso de transición y a superar esas barreras, ¿no? Y esas dificultades. ¿Qué consejo darías tú en este sentido? Pues bueno, antes de nada, que con el corte que tú has tenido, me he despistado un poco empezar la ponencia sin agradeceros a ninguno, a mi gran amigo Enrique, para empezar, la confianza de llamarme para esta historia y el privilegio de compartir con Paco y con José Luis este momento, y gracias también a todos los asistentes. Vamos a ver, yo creo que es que venimos de una cultura todavía muy presencialista, me parece a mí, en este país. Mi experiencia en los sitios donde yo he trabajado es que frases como ¿te has fijado? Son las 7 de la tarde y ya no hay prácticamente nadie aquí. Digo, sí, efectivamente, seguramente tendrán alguna cosa mejor que hacer, pues habrán aprovechado el tiempo y estarán ya donde tienen que estar, que es en su casa, con los amigos, por ahí y tal, ¿no? Yo creo que hay una cierta desconfianza hacia aquello que uno no palpa, no siente cerca, no tiene a mano, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor medicina para eso probablemente es demostrar que dando confianza y teniendo y revisando que los resultados son los que deberían ser, en el fondo lo demás nos debería dar un poco igual. Es verdad que hay algunas cosas que yo las señalaba un poco en la ponencia y las decía también ahora Paco, que yo creo que no son lo mismo. Me parece a mí que nos hemos metido en una experiencia de teletrabajo que bueno, que es con los experimentos con gaseosa, bueno, pues estos son como 5.000 litros de gaseosa de golpe, ¿no? O sea, tampoco la experiencia de teletrabajo del COVID es el teletrabajo en la vida ordinaria. Quiero decir, tampoco creo que nadie, desde luego nosotros no, estamos pensando en que la gente esté el 100% del tiempo en teletrabajo, el 100% de la plantilla, porque me parece que son importantes también otros modos de convivir, de hacer equipo, de construir cultura común, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la gran ventaja de este tiempo, frente a otros infinitos inconvenientes que todos conocemos, pues es que efectivamente ese depósito de confianza en la gente se ha podido ir llenando gracias a que los resultados, al menos desde luego en nuestro caso, no solo no han sido peores que los de la vida en presencial, sino en muchos casos mejores. De modo que mi respuesta a tu pregunta sería esa, es decir, oye, demostrando que esto funciona es la mejor manera de quitar miedos y barreras. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y además Paco lo apuntaba también, ¿no? La necesidad de estructurar, de programar, y José Luis lo decía antes, dejemos de gestionar tanto por tareas y gestionemos más por resultados. Claro, eso necesita de una serie de indicadores, de una serie de métricas, de sistematizar, que también al manager le supone ese esfuerzo, que yo creo que es uno de los pasos hacia donde hay que ir. Y por otro lado, en este mundo, tú mencionabas también las metodologías ágiles, ¿no? En este mundo Agile, pues también hay que cambiar un poco esa dinámica de confianza y cambiar casi el paradigma del trabajo, y me aprovecho aquí de una frase de un buen amigo que está por aquí en la sala, de Manolo Galera, que decía cambiar el paradigma del trabajo como algo que se asigna a algo que se asume, ¿no? Y quizás ese es el paso que hay que dar, y la transformación que también es un reto en este momento, ¿no? Para lo presencial, pero particularmente para lo virtual. Muchísimas gracias. Estamos hablando de las técnicas, de lo organizativo. Paco ha hablado bastante de las personas y claro, además de la parte más hard, si queréis, está la parte relacional, la parte emocional, que también en estas circunstancias particularmente abrómalas en este momento, pero que, bueno, cierto aislamiento, cierta soledad en las situaciones de teletrabajo, de desconexión, de vivir en periferias geográficas, organizativas o temporales, pueden tener una implicación y una cierta desconexión, y ese es el aspecto que le habíamos pedido a José Luis que abordase también como gran experto en inteligencia emocional. Confieso que yo había
propuesto para en los primeros debates que tuvimos con él, yo proponía el título para esta sección, oye, si podemos ligar en la red, ¿por qué no nos vamos a relacionar bien en la red? ¿No? Me dijo José Luis. Eso se me da regular. Sí. No podía aparecer como doctor en esos menesteres que pero yo creo que todos tenemos la experiencia de relaciones con amigos que se han ido a vivir fuera una temporada y que las mantienes por internet, o cuando los hijos se van de Erasmus, o con mi madre estos 2 meses que no la he podido ver y que gracias a Dios la tecnología nos ha permitido salvar una parte afectiva también muy importante y afectiva y emocional. Y José Luis, háblanos de eso, las emociones no son remotas, cómo trabajar las relaciones en la red. Vamos a ver, voy a compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla ya? Está en ello, ahora sí. Vamos a ver. Con el algoritmo, ahí está, perfecto, ahí lo veo. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Paco y a Luis. Me ha encantado la experiencia concreta de Luis y cómo además las conclusiones que has traído y cómo no a mi maestro Paco, que tuve en la facultad y que me sigue enseñando año tras año. Muchas gracias, Paco. Bueno, antes que nada yo voy a ponerme para ver a todos. Quisiera lanzar una pregunta. Voy a ver si soy capaz de ponerlo esto en pantalla completa. Quisiera lanzar una pregunta a los asistentes. ¿Cuál es vuestra sensación en este tiempo que estamos llevando de confinamiento y de teletrabajo, de momento forzado? Luego será voluntario, pero de momento ha sido forzado. Por favor, levantad la mano virtual, todos aquellos para los cuales en vivencia propia o, digamos, en su entorno más cercano, más conocido, las personas de su departamento, las personas con las que se relacionan más habitualmente, digamos, la vivencia podría ser más bien con un tinte negativo. A ver, esas manitas. Enrique, si me ayudas, por favor, porque yo no puedo ver todo. Sí, te iba a comentar que en este tenemos formato, gente que con vivencias que puedan ser un poco más con un tinte negativo. Que está en este formato de webinar, no pueden levantar la mano puntualmente. Si hacéis un favor un momento a activar cámaras y levantad manos. Bueno, como tienes la presentación, pero vamos, yo creo que hay bastante gente que responde afirmativamente a esta. Me imagino que toda otra buena serie de vosotros también estaréis viviendo aspectos claramente positivos en propias carnes o cercanos, ¿no? Yo os quiero contar de inicio, claro, cuando estábamos empezando toda esta situación, un par de semanas después de iniciar el confinamiento, pues una tarde tenía una conversación con un director de un área funcional de recursos humanos de una multinacional. Tiene como entre 8 y 10 personas a su cargo y después de charlar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues mira, pues esto, y por la que se está montando, etcétera, etcétera. Después de las primeras generalidades, pues me empieza a contar un poco cómo le va, ¿no? Y la verdad es que lo estaba pasando regular. Me decía, tal como iba contando las cosas, se dejaba entrever en primer lugar la sensación de falta de control, ¿no? Tenía la sensación de que no tenía bien controlado lo que pasaba en su departamento, cómo iban las cosas, si los objetivos se iban moviendo adecuadamente, si la gente estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Vivía también una situación de incertidumbre. Bueno, y cuando esto vaya pasando, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a haber despidos? Vamos a hacer finalmente algún ERE. Me podría incluso tocar a mí o tocarle a la gente de mi departamento. Me contaba también otra situación, que yo no sé si os resulta familiar. Lo contaba más o menos de esta manera, dice, y me he dado cuenta, dice, que tengo que demostrar a mi jefe que estoy currando y que estoy currando duro y que no me estoy escaqueando, ¿no? Y además tengo que dejar constancia de que eso efectivamente está ocurriendo, ¿no? Encima los follones que tenía, pues un despacho que había tenido medio que improvisar, hijos que tenía entre 9 y 13 años, me parece, un auténtico poema lo que se le vino encima, ¿no? Entonces yo no sé si vosotros podéis estar viviendo
esta situación que vivía mi compañero, ¿no? Todo esto lo que nos está llevando ha sido a vivir esto que se conoce como la curva del cambio, con todas esa ruta emocional que vivimos, nos lo ha hecho vivir de una manera absolutamente acelerada. Si antes teníamos, como decía previamente, miedo al cambio, yo creo que algo positivo de toda esta situación es que nos ha quitado bastante del miedo al cambio, y cambios bastante radicales como los que se han producido, ¿no? ¿Y cuáles son las emociones y sensaciones que se han producido en el ámbito laboral, sobre todo durante la pandemia? Hemos hablado, lo voy a pasar más o menos rápido. Ha habido, desde luego, toda una serie de ellas bastante positivas. Una, sensación de autonomía, sensación de que efectivamente controlas mucho más tu trabajo. Otra sensación que es la de conciliación, de perder menos tiempo en el transporte y de poder conciliar más vida personal y vida profesional. La posibilidad de concentrarse mejor. En ocasiones, y sobre todo cuando se trabaja en praderas, pues resulta difícil realmente concentrarse, ¿no? Y poder centrarse en un trabajo y no estar oyendo conversaciones, etcétera, etcétera. Una sensación también, en muchos casos, de alivio, ¿no? Sobre todo cuando el clima probablemente que estés viviendo a tu alrededor no sea tan positivo, o de no tener a tu jefe encima soplándote en el cogote constantemente. También de flexibilidad, que tiene que ver con lo de autonomía, y también una sensación de confianza, de que estaban depositando mayor confianza en ti. Pero ha habido también algunas emociones de tipo negativo, ¿no? En primer lugar, desde luego, el miedo, de lo que hemos comentado antes. Sensaciones de incertidumbre, por supuesto. Sensaciones de ansiedad. Sensaciones de soledad, sobre todo gente más sociable, pues el estar encerrados en su casa de manera continuada y sin ver a sus compañeros, pues les ha promovido esta sensación de soledad, de ira, de cabreo. Y no hablamos aquí de aspectos políticos que podrían tintar más el tema, ¿no? Pero de cabreo por la situación, pues por qué nos tiene que pasar, por lo que he perdido, etcétera. De invasión de lo personal en lo profesional y de lo profesional en lo personal, ¿no? ¿Dónde estaban los límites? Estaban trabajando, venían tus hijos, dejaba de trabajar por la noche y recibías correos o WhatsApps, incluso de trabajo, etcétera, ¿no? De desorganización en ocasiones, cuando uno no disponía en su casa de los medios adecuados. Otra, lo de time after time, yo creo que ha cambiado por Teams after Teams, ¿no? Os podría poner el WhatsApp que he recibido hace minutos de unos amigos diciendo: llevo desde las 8 de la mañana sin parar en Teams y otro Teams detrás, ¿no? Continuado. Pues Teams after Teams. La sensación también de pérdida de control, sobre todo para los managers. Y una que es llamativo, ¿no? La sensación de culpa. Como estoy solo, tengo que demostrar que estoy currando y me siento culpable, ¿no? Porque alguien pueda pensar que efectivamente no estoy absolutamente dándolo todo, ¿no? Y esto ha dado pie a un síndrome que he llamado al pie del cañonismo. Tienes que demostrar que estás al pie del cañón. Pones un correo a las 7 de la mañana y pones otro a las 10:30 de la noche y respondes correos a las 12 menos cuarto, ¿no? Para demostrar que estás al pie del cañón. No sé si llamarlo al pie del cañonismo, vosotros me diréis, o ponerlo en inglés suele tener bastante más éxito. Llamarlo forever and evering, ¿no? Doctor, estoy muy mal, me siento fatal, tengo estrés. No, usted tiene forever and evering. Eso es lo que le está pasando. Puede tener eso, un aspecto positivo, además, esta situación, que es el final de micromanagement, ¿no? Ayudar a que esa dirección con el aliento detrás del cogote evolucione ya de una vez a una gestión mucho más por objetivos, por competencias, por valores, que una gestión puramente por tareas. Y una dificultad para el management en este momento es gestionar un equipo que no ve, a un equipo invisible, ¿no? Y lo que se hace más necesario es centrarse sobre aquello que se puede gestionar y no en lo que no se puede gestionar, ¿no? Y un ejemplo podría ser esto, ¿no? Es difícil de gestionar cuántas horas trabaja una persona, no lo vemos.
qué salidas, qué entradas tiene, qué nivel de atención está teniendo en un momento determinado en su trabajo, qué conversaciones tiene o no, si habla más o si habla menos, qué vestimenta tiene. Pues como decía mi compañero Enrique, ¿no? Hasta alguno trabajará en pijama. Terrible, ¿no? Fácil de gestionar, ¿qué es? Pues las fechas límite y las tareas terminadas, los objetivos cumplidos. Es más fácil de gestionar la asistencia y la participación en las reuniones del departamento, los progresos que se están haciendo dentro del departamento con el cumplimiento de objetivos y la comunicación que hay dentro del equipo. Todo eso es bastante más fácil de gestionar que lo otro, que es más difícil de gestionar y que además no es lo que aporta valor realmente, ¿no? Entonces, para liderar en estos tiempos, sobre todo lo que hay que hacer, en primer lugar, es autorregular. Es decir, si las vivencias emocionales, los sentimientos que se están produciendo son más intensos que lo que habitualmente se producían, ¿no? Si la gestión del cambio, ya decíamos que sobre todo en una gestión emocional, en este momento todo esto se ha multiplicado por n, ¿no? Casi exponencialmente. Pero ¿cómo vamos a poder gestionar bien la parte emocional y la parte social del equipo si no gestionas adecuadamente tus emociones, ¿no? Entonces, hablemos un poquillo de ello. El sentido que tienes es eso, que no puedes inspirar si tú lo que sientes es miedo o lo que tienes es agresividad, si eso es lo que predomina en ti, la ira, la agresividad o el miedo, ¿no? No se puede intuir ni analizar realmente con profundidad y con precisión si lo que estás es con un nivel de estrés elevado. Y no puedes ser imaginativo ni pedir imaginación ni creatividad si lo que predomina es el mal humor, ¿no? Todo eso hace que la amígdala se apodere de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro y que realmente nuestras capacidades queden mucho más limitadas. Por tanto, en esa autogestión emocional, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita un manager? Necesita more. Necesita more. ¿Qué es eso de more? Yo creo que necesita fundamentalmente 4 cosas. La M de una actitud y habilidades mindful. Ahora, con los niveles de estrés que se han elevado notablemente, lo que necesitamos es más calma y más capacidad para concentrarnos, para atender a lo que estamos haciendo, para vivir el momento presente y no para lucubrar sobre lo que puede ocurrir. Mejor concéntrate en lo que tienes, en tu círculo de control, lo que está bajo tus posibilidades de actuación y no lucubres. Vive el presente, concéntrate, mantén la calma y centra tu atención. La O, porque necesitamos más todavía altos niveles de optimismo, desarrollar nuestro optimismo. La R, resistiremos, ¿no? Resiliencia, necesitamos desarrollar nuestra resiliencia. Y la E, un chute de energía, de entusiasmo en esta etapa. Si todo esto era necesario antes de esta situación, yo creo que ahora se hace muchísimo más. Y no podemos insuflarlo en el equipo si nosotros no lo estamos viviendo, si estamos viviendo ese miedo, esa incertidumbre, esa ira, ese cabreo o esa desmotivación, esa falta de energía. Y respecto a nuestro equipo, la gestión de lo emocional y lo social del equipo, realmente han contado muchas cosas muy interesantes, tanto Luis y Paco, ¿no? que me encantaba lo que decía. Voy a resumirlo, no me voy a detener porque ya lo han dicho realmente, ¿no? Comunicación, comunicación y comunicación. Más necesario que nunca. Será virtual, pero necesitamos más comunicación que nunca. Mostrar escucha y preocupación por las personas. Ahora hablaremos de algo que yo creo que lo hemos comentado. Siguiente, algo muy sano. Si antes pedir feedback sobre cómo era tu estilo de liderazgo era muy conveniente, ahora en remoto, que estás en una situación nueva, el pedir feedback sobre cómo está yendo, cómo se está entendiendo tu manera de entender, si te sientes suficientemente cercano, que está controlado el flujo de trabajo, pero que también te estás preocupando, ¿no?, por las personas, todo esto se hace particularmente más importante ahora, ¿no? Siguiente, tener contactos individuales y de equipo programados, porque si no el día a día te va a comer. Prográmalos. Y mete una parte social, el tener definidos y programados unos cafetitos virtuales donde cada uno cuente un poco cómo va. Bueno, ponemos en algún caso algún ejemplo y alguna sugerencia, hasta hacer saludos especiales de equipo en estos cafés virtuales o hacer alguna jaca de equipo. Incluso pues en ciertas culturas empresariales esta puede venir francamente bien, ¿no? Reuniones, por ejemplo, algo que se puede hacer. Una dirección rotatoria.
de tal manera que se dé visibilidad a las distintas personas del equipo. Y un concepto que me encantó hace tiempo y que traigo aquí, ser un líder GL, ¿no? Ya como lo denominaba un autor británico que me encantó. ¿Y qué es esto? Es Just Enough Anxiety Leader. Un líder que genera el nivel adecuado de ansiedad o de tensión dentro del equipo. Sabéis que la relación entre ansiedad y rendimiento es una O invertida, ¿no? Crece hasta un punto máximo, óptimo, y a partir de ahí un mayor nivel de tensión, empiezas en zona de estrés y no de eustrés, que es la primera etapa, y el rendimiento decae. Por la cuestión se trata de eso, de saber calibrar y saber modular los niveles de tensión del equipo para que no sea docene cuando quizá la carga de trabajo es menor, pero que tampoco esté pasado de vueltas cuando aumenta la carga de trabajo, ¿no? Pues saber modular los niveles de estrés inducidos. ¿Y qué es lo que necesitan? Si un líder necesita more, pues un equipo necesita much more. Es decir, también facilitar recursos, facilitar medios para mejorar sus habilidades mindful, su capacidad de tener calma y de tener concentración, de desarrollar el optimismo, particularmente la resiliencia y la energía, ¿no? Y la automotivación. Y hablando de humor, pues eso, como lo que me encontraba hace poco, de esto, en el día 52 de confinamiento, decía alguien, dice, yo todavía no logro entender qué es lo que tenía que ver el papel higiénico en todo esto, ¿no? Pues efectivamente, me temo que es así. El humor es algo muy necesario. Y como decía Mark Twain, y con esto acabo, la historia no se repite, pero rima. No haremos exactamente lo mismo, pero cuántas veces hemos repetido en la historia los mismos errores, ¿no? Ojalá todos esos aprendizajes, ese magnífico resumen que decía Luis, ojalá todo esto, estos aprendizajes no se nos olviden, ¿no? Ya hemos visto repetir cosas que colectivamente habíamos fracasado, habíamos errado y volvemos a cometer los mismos errores. Pues ojalá que no sea así, que no rimemos con errores del pasado, ¿no? Y esa frase que decía también, que el humor realmente es la bendición más grande que tiene la humanidad. Dicho lo cual, muchas gracias a todos por haberme soportado y ojalá que os haya podido aportar algo. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Un aspecto fundamental no solo de dirección, sino de verdadero liderazgo, de gestionar estos aspectos emocionales del equipo que también tanto determinan al final los resultados y determinan el rendimiento. Vamos justos de hora. Algunas preguntas que se han planteado y si alguno quiere hacer alguna más, todavía hay tiempo. Preguntaba, y perdón, se me ha quedado arriba en el chat, María José preguntaba, oye, ¿cómo gestionar todos aquellos aspectos informales de los que acabas de hablar, tan importantes en los equipos que nos ayudan a resolver temas? Y esta es la pregunta concreta, ¿cómo los conflictos? ¿Cómo gestionar los conflictos interpersonales en esta situación remota? La lanzo a cualquiera de los tres. He de decir que el doctor Francisco Gil es una auténtica eminencia en el país sobre gestión de conflictos. Cierto es así. Paco, ¿cómo gestionamos conflictos o cómo mediamos? Porque no es tanto cuando tú eres protagonista como cuando tienes que mediar en los conflictos de tu equipo. Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre establecemos una distinción que es importante en el trabajo en equipo, que hay dos tipos de conflicto, por simplificar las cosas. El conflicto de tarea y el conflicto de relación. Entonces, el conflicto de tarea generalmente se relaciona con discrepancias que tienen los miembros del equipo en cómo visualizan o cómo pues, opinan sobre un tema determinado. Y esto generalmente se ve como una cosa positiva, constructiva, porque aporta muchos puntos de vista, visiones contrastadas que permiten resolver mejor el conflicto. Por lo menos en momentos oportunos. En otros momentos en donde hay que hacer una actuación de emergencia, lógicamente ya no hay que ponerse a discutir, hay que actuar por puro protocolo. Pero en principio la recomendación es favorecer, no que la gente se calle, que la gente no diga las cosas, sino que opine y que diga y que exprese todo lo que tenga que expresar. Yo antes hablaba de
de la seguridad psicológica, que es un concepto que a nosotros nos gusta mucho y lo hemos metido mucho en nuestras investigaciones, que es ese colchón que me da el equipo, que yo puedo hablar con él y contar todo lo que sea, y me escuchan, me entienden, me comprenden, se ponen en mi lugar, incluso dicen, me podía haber pasado perfectamente a mí o peor, y son personas que al final pues te cuentan y te ayudan a resolver el problema. Entonces, en ese sentido, todos esos temas pues van con esa lógica. Ahora, el otro problema es el de personas, es decir, que es lógicamente la enemistad manifiesta que hay entre personas que les impide trabajar en el propio equipo, ¿no? Bueno, aquí lógicamente hay mucho que hablar, hay muchas fórmulas que pasan pues desde pequeños acercamientos, reuniones puntuales con uno con otro, delimitar mejor las funciones que hace con uno y el otro, etcétera, hasta realmente, como yo he tenido experiencia y así se me pidió el consejo y así lo di, que fuera reubicar en unidades diferentes a dos personas que tenían ya pues un pedigrí, tenían ya un historial conflictivo, pues que era imposible caminar, y los dos eran muy buenos profesionales, ¿no? Entonces, este sería un poquito una pequeña proyección general. Luego, evidentemente, técnicas de resolución de conflictos, 400.000 aplicadas a cosas muy concretas, ¿sí? Perfecto. Yo tenía una pregunta para Luis, porque lo que nos ha comentado José Luis yo creo que es fantástico y de inmediata aplicación de un manager con su equipo, del equipo dentro de su equipo, pero hay algo que en el mundo presencial ya es complicado y que en el mundo virtual puede resultar un poquito más complicado todavía, que es la relación interdepartamental, ¿no? que todavía se desdibuja un poquito más, ¿no? Y a veces, hablando de conflictos, y al hilo del conflicto, eso es por lo que te lo preguntaba, puede generar también algunas disfunciones. ¿Algún consejo que nos ayude a que no se diluyan esos lazos interdepartamentales o por lo menos se mantengan, ya que el flujo de trabajo, que en este caso muchas veces es de cliente, proveedor interno, de me tienes que hacer un trabajo, oye, no me lo has hecho, no me has respondido a tiempo, pues se mantenga por lo menos en los mismos niveles de conflictividad que tenemos en situaciones normales, que no empeoren. Bueno, yo creo que Paco lo decía en su exposición, ¿no? Igual que el liderazgo o las condiciones del liderazgo no difieren en esta situación, sino que simplemente hay que canalizarlas de otra manera por la situación material de distancia en la que estamos, pues las relaciones interdepartamentales, pues yo creo que pasa un poco lo mismo, que exigen un esfuerzo especial. Hombre, hay algunas que en la medida en que están normalizadas y procedimentadas, pues facilitan más. En nuestro caso, por ejemplo, pues desde el comité de dirección, que ha seguido funcionando con la misma periodicidad exactamente igual, el mismo horario, la misma duración, exactamente igual, pero nosotros estamos organizados, igual que otras muchas compañías, entiendo, por otro tipo de comités, pues el comité de medios, el comité de producto, el comité de negocio, todos esos que normalmente son comités interdepartamentales que tienen que ver con, oye, pues un encargo que hace un cliente y eso cómo se traduce desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y desde el punto de vista de la operativa para darle servicio a ese cliente, pues eso ha seguido funcionando normalmente. Es verdad que exige un cierto esfuerzo más, igual que el tuyo con tu equipo, porque la convocatoria de lo que no está procedimentado, pues se complica un poco más por motivos técnicos y de distancia, pero yo ahí en nuestra experiencia no he notado demasiada diferencia. Sí que la he notado en lo que ya decía antes y también comentaba hace un momento José Luis, en lo que es esos intangibles adicionales que muchas veces despreciamos en nuestra vida ordinaria o incluso los conceptuamos como pérdida de tiempo y que sin embargo construyen mucho. Es decir, ahora que hablamos de conflictos o de llevarse mejor un departamento con otro, ¿cuánto más hace el tomarte un café con un colega o en hacerle una broma o en comentar, ahora que no hay fútbol, el partido del domingo,
que una reunión muy sesuda. Una de las cosas, por ejemplo, que he comentado con alguna persona interna nuestra es que tú ahora llamas a la gente para algo, mientras que en la oficina a veces simplemente ya estás un poco cansado, vas a cambiar de tarea, me voy a estirar las piernas, entro un momento en el despacho de no sé quién o voy al puesto de no sé cuál, le hago 2 bromas, voy un momento al cuarto de baño y sigo funcionando. Bueno, eso, que es una tontería y que puede parecer, y desde luego que si se abusa es una pérdida de tiempo, claro está, pero eso también construye mucho y ese roce cotidiano, yo creo que yo lo echo más de menos seguramente que lo que es esa relación interdepartamental que al menos en nuestro caso yo creo que ha seguido funcionando bastante bien. Como apuntaba José Luis, es la parte procedimental, la parte hard, pero tiene que ir acompañada de esos mecanismos, de esos rituales que comentaba José Luis, también en la parte más relacional y reforzarlo también y mantenerlo entre los departamentos y buscar esas oportunidades e incluso crear esas oportunidades. Estamos en hora. Una última pregunta que no querría que se quedara en el tintero, que pregunta Nanda desde Panamá, si no recuerdo mal, a Paco. Dice, con respecto al liderazgo pasivo, ¿no? Ese líder que a veces está un poco presente y que, bueno, pues en el día a día las cosas van al tran-tran, ¿qué recomendación nos podría dar a los responsables de departamento que debemos liderar con ese tipo de liderazgo un poquito ausente? Bueno, evidentemente supongo que es consciente del peligro que tiene. Nosotros hemos hecho una investigación en concreto y lo hemos confirmado y hemos desmontado el mito que había de que el líder pasivo es una persona muy cercana, que deja hacer, que queda libertad a las personas, de mucha camaradería. Y evidentemente lo hemos puesto en la misma categoría de destructivo, porque no hacer lo que tienes que hacer en determinados momentos pues es crítico, ¿no? Yo ahora estoy, por ejemplo, coordinando pues, un máster de prevención de riesgos laborales y es básico. El líder que ve que el subordinado no se aplica los EPIs y todos los equipos correspondientes, pues no puede hacer dejar de sus responsabilidades y tiene que actuar de forma realmente contundente, ¿no? Bien, entonces este es el tema. Evidentemente la medida pasa porque, lógicamente, todo depende de dónde parta la medida. Si son los trabajadores del equipo los que ven que su jefe no hace nada, o es el jefe del supervisor el cual no hace nada. Entonces, desde distintos puntos de vista, pues se puede abordar el problema. Lo lógico es que, evidentemente, el responsable del supervisor, pues sea consciente de la información, que a veces no le llega o no la sabe. Una vez que la sepa, pues lógicamente que la ponga en contexto, que vea la relevancia que tiene, sobre todo en momentos, cosas muy delicadas. Antes hablaba yo de valores. Hay cosas fundamentales, por ejemplo, la seguridad o la salud y la economía. Bueno, pues la salud, y vamos a abordarla y no vamos en fin, con paños calientes en esa situación. Entonces, en esos temas, evidentemente, tolerancia cero. Y eso tiene que hacérselo ver a esa persona, darle el toque de atención correspondiente, y si no lo hace o no vale para llamar la atención, pues evidentemente a esta persona le falta habilidades de dirección, porque saber dirigir es saber también aplicar las medidas contingentes, refuerzos y amenazas y aplicación de sanciones y incoación de expedientes cuando es necesario. Entonces, por ahí va el tema, pero evidentemente hay que llamar la atención sobre ese tema y transigir en algunas cosas que sean menores, pero en cosas fundamentales. Con esa no se puede jugar, con la salud no se juega, y en ese sentido, pues, hacer llegar la reclamación de quien sea para que lo tome en serio. Haciendo ver un poco que eso es una cosa menor en ese momento, pero que si trasciende y demás, no solo está en peligro la seguridad de una persona, puede estar asegurada de toda la organización. Y con cosas muy serias y muy grandes. Ese sería un poco... Es un gran ejemplo el tema de la seguridad
y como antes decíamos, nuevos entornos, nuevas oportunidades, es cierto que este contexto estresa algunos de comportamientos de liderazgo, pone en evidencia, y yo le diría a Ananda que precisamente en este momento tampoco nosotros como gestores, a los que nos toca gestionar a los gestores, no podemos ser pasivos, y a lo mejor se plantea, como tú estás, se evidencia la oportunidad y se da el contexto y el pretexto para un texto, para una intervención, y para ayudar también a nuestros managers a desarrollarse en esos aspectos. Muchísimas gracias. Un comentario interesante, muy interesante de Alberto en el chat, que os invito a leer, pero como no queremos abusar más de vuestro tiempo, a mí me gustaría terminar dando las gracias primero a todos los que habéis participado, los que habéis estado escuchando estas aportaciones, que también agradezco a nuestros tres ponentes, que creo que han sido del máximo interés, muy concentradas en el tiempo, diversas, de una experiencia muy de caso de éxito, a una experiencia más desde lo académico, desde lo que está documentado y con pautas muy claras, y también desde los estudios que hemos hecho de engagement, cómo eso afecta a la parte emocional. Quiero agradecer muy particularmente a ICAP, a la Escuela de Consultoría Aplicada, que nos acoge en este momento, en este foro, y que también, bueno, pues aprovechamos para hacer una pequeña exposición de un programa que vamos a lanzar de manera conjunta, de colaboración virtual y liderazgo remoto, donde podemos abordar y entrenar, sobre todo de manera un poco más sosegada, todos estos conceptos. Muy rápidamente os haremos llegar información al respecto, pero son 7 capítulos que lo vamos a desarrollar como comunicación muy amplio en dos módulos, 8 módulos, comunicación, la parte que hemos dicho de necesidad de organizar por tareas, la parte de dar visibilidad al trabajo y herramientas colaborativas, bueno, pues también incorporando todos los aspectos de Management 3.0, de Agile, de técnicas como Kanban, de Scrum, de cómo visualizar todos esos elementos, de cómo gestionar el cambio en la dinámica del equipo, ¿vale? También de cómo en esta situación remota seguir favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo de nuestros equipos, cuál es nuestro papel como coach, como líder coach en los equipos que tenemos que liderar, y luego recogiendo un poco lo que hablaba también José Luis, la parte de autogestión emocional, ¿no? Y la parte de esa gestión mindfulness, de esa gestión more, ¿no? que nos permite también aportar a nuestros equipos un poquito más, ¿no? Vamos a desarrollar este programa a partir de la segunda quincena de junio, aprovechando antes de las vacaciones, segunda de junio, primera de julio, 2 días en semana, 2 horitas, 8 módulos, y bueno, pues os haremos llegar esta información. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, y muy particularmente Paco, Luis, José Luis, a vosotros tres que nos habéis acompañado en esta reflexión, que espero que haya sido de ayuda para todos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Estamos en contacto por correo. Un cordial saludo a todos. Gracias.